¿qué haremos hoy? Bueno, pues mira, hoy lo que haremos va a ser tratar la sosa. Eso es lo que había pensado. El hidróxido sódico, también otro producto muy casero, muy familiar, muy utilizado y yo creo que muy conocido. O sea, que hoy vamos a hablar de la sosa. Y lo que ocurre es una cosa, que cuando he decidido que hablaba de la sosa, pues no tengo en casa sosa sólida, o sea, hidróxido sódico sólido. Lo cual pues limita un poco las posibilidades de hacer experimentos con el hidróxido sódico. Lo tengo en disolución, pero en disolución, si pasamos un poco revista a qué se puede hacer con el hidróxido sódico, pues bueno, me diréis cosas, ya me diréis, por ejemplo, y miramos a ver qué se puede hacer. Voy a seguir viendo esto. Bueno, después de haber sido la luz y haber vuelto y tal, parece que ahora ya sí somos ya unos cuantos y ya podemos empezar entonces con nuestra sosa. Así que me paro por aquí ya, que afortunadamente, a ver qué ve aquí. Buenas, y buenas, saludos desde México. Bueno, pues saludos desde aquí, desde la Costa del Sol. Vale, ¿qué vas a hacer si hemos...? Sí, decía que iba a hablar un poco de la sosa. Gracias, recuerda aquellas épocas del cole que fueron tan claro, hay que... El flúor, profe, hay que saber manejarlo. Y tanto, y prepararlo lo primero, invitar, desde luego, sí. Saludos desde Catepec. También andamos por allá. La selectividad en química me salió una reacción redox en la que el cloro tenía valencia -4. Hombre, pues realmente muy rebuscada, porque para eso hay que irse al dióxido de cloro y no es lo más común ni muchísimo menos. O sea que me parece un tanto rebuscado. El flúor puede reaccionar con el agua y el aire dando ácido fluorhídrico, por descontado. El flúor es capaz de oxidar el agua y generar fluorhídrico y oxígeno, evidentemente, lo oxida hasta oxígeno, ¿no? Con el aire no hay mucho que rascar, no hay mucho que rascar porque es reacciona con el oxígeno del aire, con el nitrógeno más bien no, con el oxígeno difícilmente, porque para estabilizar sales de oxigenilo hace falta un cation un poco más grande que un fluoruro. Enseñe redos, profito, ¿no? ¿Cómo va la tarde y esto? Pues venga, dale al Barça, que si te tira al Barça, dale. Y a ver si se anima, que parece que empezó la temporada muy bien y está marchando como que poco bien. A ver, yo siempre he visto que el avance del cloro es -1. Claro, pero habrás visto también que el cloro, la primera letra, la C, se pone con mayúscula. Es decir, con todo cariño, has visto poco. Porque no has visto cloratos, percloratos, hipocloritos. O sea que lo del -1 cuando forma cloruros. ¿Cómo va la tarde? Yo estoy... Venga. El fútbol, poco, porque además me cansa. Como soy muy... Me meto en cualquier cosa, no quiero que me cansa. El flúor oxida el oxígeno, mal, ya digo que mal. O sea, en teoría sí, pero mal para estabilizar el cation de oxigenilo. O sea que sí que le va mal. Pero bueno... Porque la sosa cáustica cuando se pone en contacto con el agua, no sé lo que quieres decir, que se pone en contacto con el agua, será que la calienta. Bueno, en una reacción redox el cloro puede actuar con valencia -4, sí, ya he dicho que sí, el ClO2, que es una especie radicalaria, que es el dióxido de cloro y que se puso muy de moda pues en tiempo del COVID, porque es que se suponía que atacaba al COVID. Sosa cáustica, sí. Voy con sosa cáustica en cuanto acabe de echar el ojo un poco a esto. Acá se conoce como soda cáustica. Bien, pues podemos empezar justamente por ahí. Vamos a ver. La sosa es el hidróxido sódico, sosa cáustica, y también se la conoce en muchos sitios como soda cáustica, estamos de acuerdo, y en algunas partes como hidrato de sodio también, pero vamos, lo normal es que sea sosa o sosa cáustica o soda cáustica. A ver, voy a ir ya con la sosa y voy dejando un poco lo que haya por aquí. Me voy a parar aquí entonces con lo del flúor. Se extrae de la fluorita, sí, se extrae de la fluorita, ciertamente el flúor, ¿no? Pero vamos entonces con la sosa. Luego, si tenemos tiempo, ya miramos a ver qué otras cosas os interesaban. Decíamos que la sosa se llamaba de esas formas. Bueno,
Que es muy familiar ya lo sabemos, se usa para desatascar tuberías, por ejemplo, en las casas, y se usa también hace mucho tiempo por parte de algunas personas en la preparación de jabón, ¿eh? Haciendo reaccionar los aceites, viejos o el tipo que sea, grasas, sebos, todo, vamos, todo lo que sea a fin de cuentas ésteres de ácidos grasos, bueno, pues una saponificación que era tratarlo con sosa concentrada para que se forme el carboxilato de sodio, que es el jabón, y se libera glicerina. O sea que también os sonará eso porque se ha utilizado y se utiliza, pues vaya. Decías que la sosa en agua, no sé lo que quieres decir, pero en agua, ciertamente la sosa es muy soluble en agua. Aproximadamente se mueve en un 50%. O sea que 100 gramos de agua pueden disolver 100 gramos de sosa, o sea, 50% en la disolución resultante total, pero uno a uno se disuelve aproximadamente. Si la temperatura sube un poco, puede ser en vez de 50%, 60% y más. También hay que reconocer que la sosa, digamos, absorbe humedad, es delicuescente realmente, y podemos abandonar, por ejemplo, un poco de sosa al aire, que ya digo que no lo tengo y por eso hoy no voy a poder hacer ninguna maravilla de cosas de estas, pues ver no sé, durante el tiempo de una sesión cuánto aumenta de peso, porque sí, va cogiendo humedad el aire y se va notando el aumento de peso de forma... Pero si ahora que lo digo, si yo creo que un vídeo de eso he hecho hace 1000 años también, de cómo la sosa cogía agua del aire y lo que pesaba, uy. Bueno, importante. Ya hemos dicho que la sosa reacciona con las grasas para dar la reacción de saponificación en jabones. Bueno, si reacciona con las grasas, hay que entender que reacciona con las grasas de mi mano y de la vuestra, ¿de acuerdo? Es decir, que la sosa es muy agresiva. La sosa muy agresiva significa que ataca. Pues y entendemos que ataque por eso, porque la grasita, arrancando por la grasita, pero es que luego grasa hay en todas partes, así que no es nada raro que ataque mucho, es muy agresiva. Así que algunos han utilizado la sosa, otros la cal, ¿verdad?, para destruir materia orgánica. Pues sí, efectivamente, se puede. Así que cuando se maneje la sosa, guantes. Vamos, eso lo saben siempre las personas que han estado preparando jabones, que mejor guantes y no meter mucho la nariz porque aquello se calienta, se producen microsalpicaduras y por eso tiene como un olor, la sosa un tanto, vamos, como muy agresivo, por eso, por las microsalpicaduras y tal, ¿no? Vamos a ver, ¿qué más tengo que contaros? ¿Cómo anda la producción mundial de sosa? Bueno, se consume mucho, pero depende, según quién opina, pero vamos, por lo menos 50 millones de toneladas al año, sí. Y ya hace tiempo que se producen 60 y 70 millones de toneladas al año de sosa. O sea que se consumen, ya digo, más de 50 millones. Yo creo que a 100, ¿no? Aunque yo tenía por aquí apuntado que se movían en 100, pero creo que no se llega tanto. Pero bueno, en cualquier caso, una cantidad muy importante de sosa. Bueno, cuando se produce la sosa, normalmente, y cuando contamos la cantidad, uno se refiere al hidróxido de sodio anhidro, porque forma también un monohidrato, y claro, realmente cuando produce uno sosa y la quiere transportar, no va a transportar el monohidrato, transporta lo anhidro porque no va a llevar agua de una parte a otra. Así que normalmente cuando se habla de producciones se refiere a la sal, o en este caso al hidróxido anhidro. Bueno, más. El hidróxido sódico es una base muy fuerte, muy fuerte. Y bueno, tan fuerte que permite precipitar pues muchísimas sales en forma de hidróxidos, por aquello de que una base fuerte desplaza a una más débil de sus sales. O sea que efectivamente eso funciona. Más cosas de la sosa que hay que contar. Bueno, pues yo creo que lo más importante es el cómo se prepara la sosa. Y la sosa está muy relacionada con la industria, bueno, es parte de la industria cloroalcalí, porque por eso se llama cloroalcalí, la sosa. Y se prepara clásicamente por electrolisis del cloruro de sodio fundido. Bueno, fijaros,
Hubo un tiempo anterior, bueno, no sé si anterior, yo diría que casi por la misma época, en la que la sosa se preparaba por caustificación del carbonato sódico. Pero a fin de cuentas, o sea, el carbonato sódico, vamos, o sea, lo sacamos o bien, como decíamos, de las plantas halofitas quemándolas y demás, sino salía del Solvay o del Leblanc o del Solvay. Bueno, entonces la sosa decía que hubo un momento en que sí se preparaba de esa forma, es carbonato sódico, hidróxido de calcio, aprovechando que el carbonato de calcio es muy insoluble y la sosa muy soluble, pues entonces precipita el carbonato de calcio y deja una disolución de hidróxido sódico. Esto es lo que se conoce como la caustificación de la sosa Solvay. Es convertir la sosa Solvay carbonato sódico, que es una base pero débil, ¿verdad? Porque realmente no es un hidróxido, es una base pero débil, es una base débil por hidrólisis básica del carbonato de sodio, pues convertirla, pues eso, en una base muy fuerte como es la sosa. Eso se llama caustificación. Y repito, funciona porque tanto el hidróxido sódico como el hidróxido cálcico son bases muy fuertes, pero resulta que el carbonato cálcico es insoluble, así que la reacción se desplaza hacia la formación de carbonato cálcico, generando una disolución de sosa que se filtra, se concentra, etc. Ese es el procedimiento, diríamos, entre comillas, clásico. Pero el procedimiento normal, ya hace mucho tiempo, es electrólisis del cloruro de sodio. Y es muy interesante, ahora tengo por aquí ahora lo voy a poner aquí, acabo enseguida de hablar y nos cambiamos la historia. Bueno, decía que la electrólisis en principio se hace en las celdas o el equipo de Kastel-Kerner. El Kastel-Kerner eran... yo tenía en alguna parte un esquema rudimentario que era una cuba. La electrólisis se hacía con un cátodo de mercurio, muy importante, y la disolución de cloruro de sodio, aunque os pueda parecer raro, pues el sodio se deposita sobre el mercurio. Bueno, esto lo podemos analizar luego un poco más despacio, pero la movida es esta. Y estas celdas de Kastel-Kerner, es Kastel y Kerner porque digamos que lo ponen a punto los dos, un americano y un, no sé si es suizo o austríaco de por aquí, europeo y tal, ¿no? Y como lo hacen al tiempo, pues montan una empresa conjunta en vez de matarse con tribunales. Bien, la cuestión es, decía que eso era como una cuba. El fondo es de mercurio y la cuba se podía oscilar. Había una excéntrica debajo que según giraba iba haciendo oscilar la cuba. ¿Para qué? Porque la cuba en la parte central, bueno, yo creo que mejor, bueno, sí, mejor voy buscando, a ver si aquí voy buscando. Coño, no tengo la casa del Kerner, pero a lo mejor los expertos... Ah, claro, es que se me ha ido esto, se me ha ido la luz, joder, y ya me la armaba aquí, claro, me ha cambiado el reloj, me ha cambiado ya la hora, bueno, es igual. Decía, vamos a ver, que es que no lo tengo aquí en este esquema, pero yo creo que vamos a poder entendernos. Vamos a ver la Kastel-Kerner, a ver si... Ah, un momento, perdón, tengo que hacer el giro. Giramos acá, venga. Joder. Vaya, ¿me la tapa esto? ¿Qué pasa? Bueno, yo creo que me lo tapan estas letras, pero creo que vosotros que lo podéis ver. Bueno, es que lo puse aquí, lo del Kastel-Kerner, tal como se ve escrito, aunque yo escriba muy mal, y la celda sería una cosa como esto que está representado aquí, en plan muy rudimentario, que es una especie de una cuba de este tipo. En el centro tenía ¿qué? Pues una separación de la media cuba y la otra media cuba, que no llegaba hasta el fondo. Y aquí en el fondo, por encima de la parte más baja del tabique separador, estaba el cátodo de mercurio. Bien, ¿por qué es esto? Pues porque con la excéntrica, girando la excéntrica, se hacía subir y bajar esto, y entonces el mercurio pasaba de aquí a aquí y de aquí a que según subía y bajaba. Es decir, pasaba de una parte a otra. Aquí se colocaba agua limpia. Aquí la disolución de cloruro de sodio. Y entonces cuando resulta que se produce la electrólisis, por aquí sale el cloro. Aquí no he puesto
el ánodo, solamente he puesto el cátodo de mercurio como representación para cómo funcionaba, y el sodio se depositaba sobre el mercurio en forma de amalgama. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todos sabemos que el sodio reacciona con el agua y la amalgama de sodio reacciona con el agua. Sin embargo, cuando la amalgama es muy diluida, no reacciona con el agua fácilmente. Digamos que hay una cierta inercia. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, pues que aquí se formaba una disolución diluida que si la pasábamos con el movimiento de la excéntrica de aquí a aquí, que había agua, pues aquí diríamos que reaccionaba la amalgama con el agua y se regeneraba el mercurio limpio que volvía a pasar aquí. De esta forma, bueno, pues se conseguía preparar eso aquí, una amalgama diluida, mercurio-sodio, aquí prácticamente mercurio limpio, y entonces aquí quedaría hidróxido de sodio, que había que quitarlo para concentrarlo y que pudiera continuar. Bueno, eso diríamos que quizá podéis buscar por alguna parte, los que sepáis buscar, que yo he intentado antes buscar a ver si encontraba una Kastel-Kellner que me gustase. Me refiero a la rudimentaria, la primera de todas, que es la que yo en su día vi, que es la que representaba aquí, y no la he encontrado. Tampoco me he pasado 1000 años, pero bueno, a lo que iba, que ahora entonces se ha evolucionado de esta Kastel-Kellner a tipos de celdas, dos tipos de celdas fundamentales, que eran las celdas de diafragma y las celdas de mercurio. Bueno, en los años 70 del pasado siglo tenía yo aquí anotado que había 10 tipos de celdas de diafragma. Aquí tenemos la celda de diafragma que vamos a comentar ahora mismo. Y había 4 tipos diferentes de celdas de mercurio. Bueno, en la actualidad, y yo esto de la actualidad no lo tengo actualizado del todo, pero vamos, de haber en alguna parte todavía queda alguna, pero un tipo de celda de mercurio a punto de desaparecer, si no han desaparecido todas ya, por aquello de la toxicidad del mercurio. Y de las tantas celdas de diafragma quedan 4 tipos, y vamos a ver aquí cómo funciona esto. Y esto funciona de la siguiente manera. Fijaros, aquí hay un diafragma poroso. Esto diríamos es el principio. Un diafragma poroso que permite que la disolución pase de un compartimento al otro. Este sería el compartimento anódico. Recordad, ánodo, polo positivo, por eso he puesto aquí un más gordo porque no lo había puesto antes, y un cátodo, un polo negativo. De manera que al ánodo positivo van los aniones cloruro, ¿verdad? Bien, pues los aniones cloruro se descargan aquí en el ánodo y ¿qué pasa? Sale cloro, es decir, el electrón se lo sueltan al ánodo y sale el cloro. ¿De acuerdo? Bien. ¿Y en el cátodo qué es lo que pasa? Bueno, pues en el cátodo van los cationes. Fijaros, en el cátodo van los cationes y uno dice, pues bueno, irá el catión sodio. El catión sodio se descarga en el cátodo y dejaría sodio metálico. Bien, el sodio metálico reacciona inmediatamente con el agua. ¿Para qué? Para dar hidróxido de sodio, ¿verdad? Y liberar hidrógeno. Me vais a permitir que lo explique de esta forma, pero dejando bien claro entre nosotros que esto realmente es una forma de explicarlo que no es la correcta, porque lo que sale es hidrógeno. No llega a formarse sodio. Diríamos que aquí se podría liberar el sodio o se podría liberar el hidrógeno. Pero claro, es mucho más fácil que se libere el hidrógeno que el sodio. ¿Pero qué es lo que pasa? Que uno dice, pero hombre, si hemos quedado que el agua no conduce la corriente eléctrica, porque el agua no libera protones más que prácticamente nada, ¿verdad? Decíamos que algo así como uno por cada 10 millones de moléculas se rompían. O sea, que no hay prácticamente protones para que se puedan, diríamos, reducir hasta hidrógeno. Y por eso es para evitarme las complicaciones de decir, bueno, sí, es el sodio el que se aproxima, pero el sodio va rodeado de moléculas de agua y entonces el electrón, a través de un salto, a través del sodio, al final llega hasta el hidrógeno del agua y lo libera. En fin, como eso es un tanto, diríamos, más difícil de entender, yo prefiero explicarlo así diciendo, mira, se libera sodio y el sodio inmediatamente, en cuanto se forma, reacciona con el agua, ¿verdad? Libera hidrógeno y se forma hidróxido de sodio. Pero que quede bien claro que esto es una forma de explicarlo para hacerlo como más sencillo, pero que no es así la realidad. Sale directamente el hidrógeno y no se ve sodio por ninguna parte. Bueno, en cualquier caso la cosa está clara, cloro por aquí, hidrógeno por aquí, y queda hidróxido de sodio. Y entonces por eso decimos industria cloro-álcali. ¿De acuerdo con la idea? Bien. Si os fijáis, esto está a distinta altura. ¿Por qué? Porque esto está graduado de forma tal que, hombre, por aquí hay que meter cloruro de sodio, una disolución saturada de cloruro de sodio. Y aquí que se forma hidróxido de sodio, hay que sacar de forma continua el hidróxido de sodio. Bueno,
Pues esto está graduado de tal manera que bueno, esta pared, este diafragma, que es una pared porosa, bueno, pues permite pasar al líquido de aquí a aquí a una cierta velocidad, no demasiado alta, para que haya, vamos, para que pase el solito, que no hay que usar ni bombas ni nada. Por eso vemos aquí una diferencia de altura. Vamos sacando esto, el otro va pasando por aquí. Bueno, el hidróxido sódico que sale por aquí, pues entonces lo que hay que hacer es concentrarlo y ya está, ya tenemos hidróxido sódico. Y el cloro que sale por aquí, pues utilizarlo. Fijaros entonces que la industria de la sosa va ligada a la industria del cloro. Es decir, si por alguna razón se consume poco cloro, pues si se consume poco cloro y se produce mucha sosa, lo que hay que hacer es esa sosa utilizarla pues, de alguna forma. ¿En qué? Transformándola en carbonato sódico, es decir, dejándola que se carbonate con el CO2 del aire, o más bien, para ser más rapidillos, pasándole una corriente de dióxido de carbono para que se forme carbonato sódico. ¿De acuerdo? Bien. Supongamos ahora que en la industria lo que ocurre es que uno dice, hombre, que es que se consume pues poco cloro. Y entonces dice uno, oye, ¿qué hago? Que me hace falta más hidróxido sódico de que si es poco cloro que se produce poco hidróxido sódico y necesitamos más por la razón que sea, ¿verdad? Para jabones, para lo que sea. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Caustificación del carbonato sódico procedente del solvay con hidróxido de calcio, y así generaríamos el hidróxido de sodio que nos haría falta, ¿de acuerdo? Por eso decía que la industria cloralcal significa eso, está ligada la industria del cloro a la del sodio, y la del cloro tiene mucho que ver, desde luego hace, no sé, por lo menos como 4 o 6 décadas, tuvo mucha importancia el cloro en la formación del PVC, era cloruro de vinilo para preparar el policloruro de vinilo o cloruro de polivinilo, como más os guste, pero es policloruro de vinilo, realmente ese polímero que se ha utilizado y se sigue utilizando muchísimo en conducciones de todo tipo porque aguanta muchísimo y décadas y de maravilla, O sea que en las casas se cambió, desde luego, por ejemplo, las tuberías de plomo por las de PVC y tal. Bueno, en los tiempos actuales, en general a nivel mundial, bajó también el consumo de cloruro de polivinilo, de policloruro de vinilo, pues bajó por eso, porque es que los clorados son tóxicos y un incendio, cuando uno tiene persianas de PVC, tiene suelos de PVC, cosas de PVC, significa, bueno, pues toxicidad clarísima, importante y mucha, sobre todo por gas clorhídrico que se forma en la combustión del PVC, entre otras cosas, sobre todo clorhídrico derivado del cloro. Vamos, asfixiante y machacante a nivel. Bueno, esto es un poco, yo creo que con esto ya tenemos un poco una idea de cómo funciona el asunto. Esta es la quitamos de aquí, que es la de diafragma. Pero esta que es una variante de lo mismo, es la de utilizar una membrana también porosa. Pero fijaros, aquí el compartimento anódico y catódico también están separados por una membrana, una pared que es una membrana porosa que permite el paso de los iones y de moléculas de agua, por supuesto, pero fijaros, aquí se ha colocado un cátodo, que es el cátodo, que es una especie de rejilla y muy próxima a la membrana separadora del compartimento anódico del catódico. ¿Por qué? Porque claro, si en el cátodo, ¿verdad?, lo que tenemos es una carga negativa, está cargado negativamente, cuando vaya a pasar por aquí un ion cloruro que difunda a través de la membrana, se va a encontrar con esta pared negativa y se va a dar la vuelta. Es decir, no va a pasar el ion cloruro de aquí a aquí así como así. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué va a pasar? Desde luego, va a pasar el catión sodio con seguridad, con sus moléculas de agua, claro, pegaditas, va a pasar sin problemas porque aquí tiene una carga negativa del cátodo que le atrae y entonces pasa. Bien, y en cuanto se descarga aquí el sodio, bueno, pues ya como antes, tenemos el hidróxido sódico y el hidrógeno. Así que por aquí saldrá el hidrógeno, por aquí salirá el cloro, por aquí saldrá el hidrógeno. Y aquí se habrá formado el hidróxido de sodio. Pero claro, fijaros, el hecho de que tengamos aquí esta rejilla cargada negativamente significa que los iones hidróxido pues rebotan en la rejilla y no se pasan para acá. De manera que aquí no hay iones hidróxido, sino que hay iones cloruro. Bueno, así que por aquí lo que hay que hacer es sacar lo que se ha formado, que es el hidróxido de sodio,
aquí se dice aproximadamente sale con una concentración del 40%, ¿verdad? Y hombre, claro, hay que añadir agua, ¿verdad? Si estamos sacando de aquí algo, pues hay que añadir agua, porque hemos quedado en que de aquí a aquí no pasa así como si agua. Añadimos aquí agua. ¿Y aquí qué añadimos en esta parte, en el compartimento anódico? Pues lo que añadimos es una disolución bien concentradita de cloruro de sodio. Aquí añadiremos cloruro de sodio. Por eso decimos, bueno, esto que hay aquí, este agua, se resatura y se vuelve a meter aquí ya más concentrado en cloruro de sodio. Bien, pues esta es la forma, diríamos, de preparar el hidróxido de sodio actualmente. Comento brevemente, antes de hacer una paradiña para preguntaros, comento brevemente la variante de que ya, como digo, está de capa caída, si no está muriendo o no ha muerto ya, que es la de el cátodo de mercurio. Me importa que entendáis esto porque os digo una cosa, cuando uno se pone a leer y a buscar en la red información y demás, resulta que hay ciertos errores, hay pocas explicaciones, con frecuencia malas y además a veces con errores. Así que me importa más que datos, es decir, 40%, 20%, lo que sea. No, lo que importa es que entendáis el proceso. Bien, ahora os cuento el de la celda de mercurio. Bien, el de la celda de mercurio, fijaros, utiliza ánodos aquí. Se han puesto 3, 1, 2 y 3, los ánodos, que son de titanio. Un titanio un tanto especial y un tanto, diríamos, superficialmente degradado, vamos, oxidado, para que sea más resistente al ataque por parte del cloro. ¿De acuerdo? Y el cátodo va a seguir siendo de mercurio. Fijaros que ahora el ánodo y el cátodo están bastante próximos. Y aquí este sería el nivel de la disolución de cloruro de sodio que entra por aquí, hemos quedado, ¿verdad? Aquí está el nivel aproximadamente. Y esto está un poco inclinado, ¿por qué? Porque el mercurio, que es el cátodo, va a fluir continuamente de arriba abajo. ¿De acuerdo? Así que aquí va a ocurrir como antes, ¿verdad? Se va, bueno, como antes, decíamos en la Kastel-Kellner, ¿verdad? Va a depositarse el sodio en forma de amalgama, pero de amalgama diluida, que hay que sacarla de aquí en medio. ¿Por qué? Pues porque si no reaccionaría con el agua y se destruye. Hay que sacarla de forma continua. Bien, la amalgama que sale por aquí de forma continua, este mercurio que tiene algo de sodio, ¿verdad? Pues entonces se pasa por una torre en la que se ha colocado grafito. Simplemente, bueno, diríamos que muy bien, más que de platos, yo diría, pues un poco hay en bloques, por así decirlo, pero debe de haber un gran contacto, ¿verdad?, con el agua. El agua entra en contracorriente por aquí por debajo, por arriba entra el mercurio con el sodio que lleva disuelto, y al ir en contracorriente es como mejor limpiamos, ¿verdad?, la amalgama de sodio. De manera que por aquí, por la parte superior, sale el agua que ha disuelto con el hidróxido sódico, sale por aquí, por la parte superior, este agua que ha reaccionado con la amalgama de sodio. Aquí obviamente se libra hidrógeno que sale por aquí, tal. Y el mercurio ya sin sodio sale por aquí debajo, con una bomba, se recicla y vuelve a entrar por aquí. De manera que continuamente está pasando por aquí el mercurio y se está depositando eso. Decía que los dos detalles eran los ánodos, que son de titanio, pero titanio tratado para que no lo ataque el cloro fácil, no lo ataca, si está tratado, diríamos que si hay una capa de óxido superficial, podemos conseguir que conduzca la corriente eléctrica el sistema, pero que no se ataque el metal, porque el cloro no va a reaccionar con ese titanio, ¿de acuerdo?